Mahat. Y ahí, Makum. Mahat. Y ahí, Makum. Mahat. Y ahí, Hoy contamos con Nacho Ares Regueras, licenciado con grado de Historia Antigua y certificado en Egiptología por la Universidad de Manchester.
director del programa Ser Historia y del podcast Dentro de la Pirámide, será quien nos guíe a través de la Gran Pirámide de Giza, sobre los problemas de la construcción del monumento, la horquilla temporal en la que se hizo y quién fue el verdadero arquitecto. Señoras y señores, buenas tardes y sean bienvenidos al Museo Egipcio de Melilla, propiedad de Fundación Gaselec, espacio museístico privado abierto desde mediados del pasado mes de febrero y segundo Museo de Arte Egipcio de España. Este año seguimos organizando el encuentro online por motivos obvios de seguridad y contaremos con la inestimable presencia de 5 egiptólogos españoles. La conferencia de hoy miércoles estará a cargo del escritor Ignacio Ares Regueras, Nacho Ares, egiptólogo y director del programa de radio Ser Historia, y versará sobre la Gran Pirámide, 5.000 años después. Nacho, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gustavo. Un placer volver a compartir minutos de egiptología contigo y con el Museo Egipcio de Melilla. Me alegro yo también. Por cierto, mira lo que tengo aquí, lo he comprado esta mañana. No he podido ni abrirlo todavía, pero bueno, en fin. ¿Qué me puedes decir de él? ¿Es divertido, entretenido? Mira, la pirámide blanca hace un poco referencia al tema del que vamos a tratar esta tarde-noche, ¿no? La Gran Pirámide y la historia un poco también de cómo se construyó y de cómo se pudo erigir uno de los mayores monumentos que ha creado el ser humano, ¿no? Antes lo decías, 5.000 años después, realmente no sabemos la fecha exacta. Ahora entraremos un poco en detalles, ¿no?, sobre las dataciones de carbono 14 que hay al respecto, pero desde luego es una historia increíble que está llena de elementos muy atractivos para poder disfrutar, como siempre, de la egiptología. ¿Pero no nombras a los extraterrestres para nada o sí le ha abierto un capítulo? En absoluto, en absoluto. La historia de la cultura egipcia, como tú bien sabes, Gustavo, es una cultura muy humana y eso es precisamente una de las primeras cosas que descubrí cuando tuve la oportunidad de viajar por primera vez a Egipto en el año 92, ¿no? Me di cuenta de que realmente todo aquello era absolutamente humano, ¿no? Y podíamos disfrutar de los mismos anhelos, de los mismos temores. Rezumaba absolutamente humanidad y con elementos muy comunes a nosotros, nada que ver desde luego con esas historias muy increíbles de los extraterrestres, ¿no? Vale. Pues mira, te voy a hacer la presentación y ya te dejo vía libre. Nacho Ares es licenciado en Historia Antigua por la Universidad de Valladolid y certificado en Egiptología por la Universidad de Manchester, en donde acabó un proyecto de investigación dedicado a rastrear los restos del culto siríaco en los Useptis de la época de Amarna. Es director del programa Ser Historia y del podcast Dentro de la Pirámide. Ha publicado 18 libros, de los cuales 4 son novelas históricas sobre el Egipto faraónico, como por ejemplo este que acabo de presentar, La Pirámide Blanca, en donde cuenta la historia de la construcción de la Gran Pirámide y editada hace muy poco, El sueño de los faraones, La hija del sol, La tumba perdida. Además ha publicado 10 ensayos sobre esta cultura, Tutankamón, el último hijo del sol, El guardián de las pirámides, El enigma de la Gran Pirámide, etc. Una vez finalizada su ponencia, Nacho Ares responderá a todas las preguntas que deseen formularle. Para poder participar deberán dejar sus preguntas a lo largo de la conferencia en los diferentes chats de nuestras redes sociales. Te damos la bienvenida y agradecemos tu presencia. Sin más, Nacho, cuando quieras. Bueno, pues Gustavo, muchísimas gracias por tus palabras y también por la invitación para poder participar esta tarde de, como digo siempre, nuestra pasión por la historia, ¿no? Creo que tengo la posibilidad de compartir la pantalla. Así que vamos a ir con ello, yo creo, para poder disfrutar de fotografías, de imágenes. ¿Lo estáis viendo ya? ¿Me lo confirmáis? Vamos a poner la pantalla completa. Sí. A ver, ahí vamos con ello. Venga, perfecto. Como bien decías, Gustavo, el título de la conferencia es La Gran Pirámide 5.000 años después, ¿no? La datación convencional del faraón Keops ronda pues hacia el 2550
quizás habría que retrasarla un poco, ¿no? Que tampoco supone nada, nada que genere problemas, ¿no? Desde el punto de vista de la arqueología. Pero sí que es cierto que a lo largo de estos 5.000 años, ¿no? La Gran Pirámide ha cautivado, ¿no? A todas aquellas personas que se han acercado a disfrutar de ella, ¿no? Porque en realidad cuando estás delante con esos 146 metros de altura y 230 metros de lado, te quedas sobrecogido de cómo un pueblo hace casi 4.500 años, 5.000, pudiera hacer una construcción de este calibre, ¿no? Y es algo que ha cautivado no solamente en el presente, sino también ya en época grecorromana. Heródoto, Diodoro, Estrabón, Plinio, todos los autores clásicos tienen ese común denominador de sentirse atraídos y fascinados por la magia, ¿no? Que emanaba un poco de las pirámides. Este monumento, como digo, realmente nos queda mucho por conocer de él, ¿no? Ahora hablaba de esas medidas, ese ángulo de 51 grados. Llama mucho la atención, ¿no? El hecho de que una estructura tan grande apenas tenga un puñado de habitaciones, ¿no? Lo que sorprende también un poco desde nuestra perspectiva. Y eso es algo que hay que dejarlo bien claro, ¿no? Y que me gustaría dejar bien claro desde el principio, porque hay mucha gente que desde ya estará pensando ahora al vernos que parece increíble, ¿no? Que una persona, el faraón Keops, que después de haber construido esta construcción tan mastodóntica, pues de él solamente contemos una pequeña figurita, apenas haya textos, etcétera, ¿no? Bueno, hay que quitarnos un poco esa idea del presentismo, ¿no? De intentar explicar el pasado como nosotros lo entenderíamos, es decir, hay que entrar un poco en la mentalidad de un antiguo egipcio de hace casi 4.500 años, y esto es lo que quizás pues, nos puede permitir, ¿no? Ahondar un poco en explicaciones racionales, lógicas, a partir de esa forma que ellos tenían de pensar, ¿no? Vemos la cara norte de la pirámide. Esto es muy importante. Todas las pirámides en Egipto tienen su entrada en la cara norte, porque hacia ahí, hacia esa galería que salía hacia la cara norte, estaban enfocadas exactamente hacia las pirámides, hacia las estrellas imperecederas, ¿no? Esas estrellas del norte que nunca se ponían y que, como en ese concepto estelar también de la religión egipcia, y que luego, tiempo después de la construcción de esta pirámide, podremos ver en los textos de las pirámides, la religión en el Antiguo Egipto tiene mucho de estelar, ¿no? Tiene mucho de ver en ese cosmos que le rodea, algo que nosotros por desgracia hemos perdido, porque estamos acostumbrados a vivir en ciudades y salimos al campo y apenas somos capaces de distinguir, quien lo sabe, pues 2 o 3 constelaciones, y somos incapaces de orientarnos, ¿no? Pues una persona hace 4.000 años lo hacía perfectamente, ¿no? Porque era su entorno natural. Y esa idea de compaginar lo que tenemos en nuestro plano terrestre con las estrellas es algo que hemos perdido, ¿no? Y también de ahí surge un poco la idea de ese entendimiento que no llegamos a comprender, en este caso de la Gran Pirámide. La estructura del edificio, aquí estamos viendo una fotografía satelital de la meseta de Giza. Vemos en la parte inferior la Gran Pirámide, en el centro la pirámide de Kefren, y en la parte superior la pirámide de Micerinos, con esas 3 pirámides satélite en la cara sur. La Gran Pirámide tiene 4 pirámides satélite, 3 que son más visibles y una más pequeña, ¿no? Que apenas es perceptible en esa esquina. Estamos en la esquina sureste, en la esquina sureste del monumento, ¿no? Yo no sé si se ve el ratón, si yo lo muevo por la pantalla, ¿lo veis? Sí, ¿no? Bueno, pues me va a servir de puntero. Estoy marcando ahora mismo la esfinge, ¿no? Fijaos el tamaño de la esfinge, que son 72 metros de longitud, y lo comparamos con esta grandiosidad del monumento de la Gran Pirámide, 230 metros en cada una de sus caras. Y aquí es perceptible muy claramente algo que ya descubrió Flinders Petrie en el siglo XIX, cuando hizo las primeras medidas serias, científicas, del monumento, y es este hundimiento en cada una de las caras, en la apotema, es decir, la línea que une el vértice con el centro de la base.
es esta línea y que en realidad lo que está demostrando es que la Gran Pirámide, en vez de tener 4 caras, tiene 8, ¿no? Porque es una especie de concavidad hacia el interior. Es muy leve, desde el exterior apenas es perceptible, pero se puede observar en circunstancias como vemos en esta fotografía. No solamente los equinoccios, que es algo que hemos oído siempre, ¿no? Que los equinoccios, la luz al salir por el este exactamente incide y genera sombra en este lado de la cara y aquí da luz. No, se puede ver en otros momentos del día, como esto, que es esto tiene toda la pinta de ser un momento del mediodía o de la tarde, en donde la sombra queda en el lado norte y se ve perfectamente en esta cara occidental la apotema de la pirámide. El conjunto de la meseta está formado no solamente por las 3 grandes pirámides, sino también estos cementerios de mastabas, de tumbas, de personajes vinculados a la familia real, como suele ser la mayor parte de los enterramientos de la cara oriental, o incluso otros familiares o personas que trabajaban para el faraón en la administración, nobles, personajes importantes, ¿no? de esa corte del faraón Keops. Cuando deambulas por la meseta es difícil de ver, pero en esta fotografía aérea vemos perfectamente los muros, ¿no? que delimitaban el perímetro de ese recinto sagrado, ¿no? O incluso el templo del valle, mejor dicho, el templo funerario del faraón Keops, con esa calzada que se hunde en la aldea de Nasr el-Zaman, aquí a los pies de la meseta de Giza, y que bueno, pues algún día estas casas se retirarán para poder excavar la calzada y ese templo del valle. El que sí que se observa bien es el de Kefren, con el famoso puerto que hay aquí a los pies. Hay que pensar que hasta prácticamente hace 100 años el agua del Nilo llegaba hasta esta ubicación, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el paso del tiempo, la construcción del lago Nasser, la presa de 1902, luego la de los años 60, todo eso ha hecho que el río poco a poco se vaya yendo hacia el lado oriental, ¿no? La estructura de la Gran Pirámide, como antes decía, es muy sencilla, aparentemente sencilla, ¿no? Tiene una primera cámara subterránea que está inacabada, tiene todas las luces, ¿no? Todos los visos de que está inacabada. Se entra, como decíamos antes, por esa cara norte. Hoy los visitantes, los turistas, entramos por el famoso pozo de Al-Mamun, esa galería de Al-Mamun, que es del siglo IX, y vamos a dar a esta conjunción del pasillo descendente y un pasillo ascendente. Ahora veremos algunas fotografías que van a dar a la gran galería y al inicio de ese pasillo que lleva a la llamada Cámara de la Reina. Si continuamos la gran galería, llegamos hasta la llamada Cámara del Rey y luego las cámaras de descarga. Y hay que fijarse que esto es muy interesante, que de estas 2 habitaciones principales, la llamada Cámara de la Reina y la llamada Cámara del Rey, parten de sus caras, de sus paredes norte y sur, dos pequeñas canalizaciones. Ahora veremos imágenes de 20 por 20 centímetros. En el caso de la Cámara del Rey, sabemos que llegan hacia el exterior, pero en el caso de la Cámara de la Reina no llegan hasta el exterior y, bueno, pues en las 2 últimas décadas han aparecido ahí habitaciones que luego veremos, ¿no? Esta fotografía es curiosa de ver, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de los métodos de construcción de las pirámides, antes, Gustavo, me preguntabas por los extraterrestres y este tipo de cosas. A ver, yo soy muy racional, no tiene ningún sentido ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo cuando los propios egipcios están diciendo de dónde han sacado las piedras, y efectivamente los análisis químicos que se ha hecho de la piedra corresponden con esos lugares que los textos egipcios nos dicen que se utilizaban de cantera, ¿no? Hay otra teoría que es más rocambolesca todavía, que dice que la pirámide está hecha con una especie de polímero, de cemento, de una argamasa artificial, y por medio de moldes se iban haciendo todos los bloques del monumento, ¿no? Bueno, pues esta imagen tira un poco por tierra, ¿no? Esta teoría un poco absurda, porque vemos que cada bloque tiene un tamaño diferente.
¿eh? Tiene un tamaño diferente y esto nos está diciendo que o los egipcios eran tan tontos que hicieron casi 2 millones de moldes, o realmente el trabajo pues, es un trabajo de cantería como todo parece indicar, ¿no? Hasta nosotros este es el aspecto que tiene cuando te acercas a la Gran Pirámide, porque falta todo ese recubrimiento de piedra de Tura blanca, que ahora veremos también, y que le debía de dar un aspecto absolutamente brillante, ¿no? al monumento una vez que era observado desde el exterior. De ahí un poco también el título de la novela, La pirámide blanca, ¿no? Y aquí otro detalle que es muy desconocido, pero que me gustaría incidir en él, y es que, por ejemplo, la pirámide de Keops, tal y como sucede con la de Kefren, pero vamos a centrarnos en la pirámide de Keops, del faraón Keops, está construida sobre una loma natural de roca de la meseta. Es decir, con esto no solamente se ganaba en altura para que el monumento fuera observado y visible desde Heliópolis al norte o incluso la capital Memphis al sur, de donde se encuentra hoy la meseta de Giza, sino que también permitió a los arquitectos, a los constructores, aprovechar toda esa roca natural de la base para evitar, ¿no?, tener que utilizar cantería, trabajo de piedra en ese sentido. Los estudios geológicos que se publicaron en el año 2008 nos dicen que como poco el 23% de la base de la pirámide es roca natural. Es decir, nos estamos quitando pues casi un 23% de roca de todo el edificio. Eso son muchos cientos de miles de bloques, ¿no? Siempre se ha hablado de 2 millones de bloques de piedra o 2 millones y pico, ¿no? Pero claro, eso es si cuentas con una base plana. Si sabes que tienes hasta 20 o 23 metros de altura de la roca natural, estás quitando pues eso, casi el 25% de ese tamaño de trabajo de cantería. Y esto es muy importante porque es un elemento que va a favor, ¿no?, de la idea tradicional de esos 30 años de reinado del faraón Keops para poder justificar el hecho de que se pudo haber hecho de una manera lógica y factible en estas condiciones, ¿no? Vamos a hacer un pequeño viaje, ¿no?, por el interior del monumento. Esto es una fotografía de ese pasadizo, de esa cueva de Al-Mamun, excavada en el siglo IX de nuestra era. Es bastante llamativo, ¿no? A mí siempre me ha sugerido pues, la certeza, ¿no?, de preguntarme por qué, estando la entrada original de la pirámide unos pocos metros más arriba, Al-Mamun lo que hizo fue excavar este pozo, ¿no? Seguramente porque esa entrada original estaba tapada y no era visible ya en el siglo IX de nuestra era, ¿no? Y bueno, lo que hizo fue excavar este pozo, esta galería, mejor dicho, que va a dar al comienzo de esa galería ascendente que lleva hasta la gran galería, el pasillo que lleva hasta la Cámara de la Reina y luego la gran galería que nos lleva hasta la Cámara del Rey. Como vemos, ahí la persona que aparece ahí agachada es Javier Sierra, mi buen amigo. Estas son unas fotografías de hace un par de años. Y es un lugar muy angosto, ¿no? Tiene apenas 1,20 m de altura y casi la misma anchura, ¿no? Y es necesario ir un poco encorvado, normal que genere para muchos esa sensación de claustrofobia, ¿no? Porque estás realmente en el interior de un monumento donde hay cientos de miles de bloques de piedra y parece que sientes, ¿no?, al deambular por el corazón de la pirámide la presión de todo ese material, ¿no? Si bajamos, la cámara subterránea, la cámara inacabada, la llamada cámara del caos, es esta, ¿no?, que vemos, ¿no?, que no sabemos para qué se utilizó. Heródoto, en el siglo V antes de nuestra era, cuando él describe la pirámide, nos cuenta que el enterramiento de Keops se había realizado en una habitación subterránea, en una especie de islote rodeado de agua, ¿no? Esto no tiene nada que ver con lo que vemos aquí, porque es una cámara inacabada, pero seguro que tuvo algún significado que hoy se nos escapa. La idea que han planteado algunos arquitectos
o más que arquitectos, algunos arqueólogos, ¿no? De decir, ¿no? Que llegó Keops, vio esta habitación y no le gustó y dijo, no, vamos a hacer una habitación más arriba, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? Porque se ve perfectamente, eso es lo que me han contado los arquitectos y los ingenieros, que la pirámide es un monumento que se construyó de principio a fin a partir de unos planos preestablecidos. No se fue improvisando durante la construcción, y eso también es algo bastante extraño, ¿no? Bueno, pues esta habitación hoy por hoy pues no deja de ser un misterio, ¿no? de la pirámide, e intentar conocer cuál pudo haber sido su significado, ¿no? Y si seguimos ascendiendo por esa galería ascendente, vamos a dar a una de las partes quizás más sorprendentes del edificio, ¿no? Que es la Gran Galería, ¿eh? La Gran Galería, con esos 8 metros de altura, y uno de esos logros, ¿no? de los antiguos egipcios, que fue la aproximación de hiladas, ¿no? Ellos no conocían el arco, mejor dicho, la bóveda, tal y como lo entendemos nosotros, y para generar una altura y sostener el peso de la techumbre de los bloques, lo que hacían en ocasión era, como vemos aquí, esa aproximación de hiladas, con lo cual cada uno de los muros va sacando hacia el interior del pasillo un poco los bloques, de tal manera que al final la zona de arriba es más estrecha que la de abajo y se genera, ¿no? ese aspecto tan característico de estas construcciones. En la parte final de la pared de la galería, en la parte superior, donde estoy marcando ahora con el ratón, es donde se encuentra el acceso a esas cámaras de descarga que están por encima de la cámara del rey, que vamos a visitar dentro de poco. Al pie de esa galería, de esa gran galería, hay otra puerta, otro acceso que nos lleva hacia la llamada cámara de la reina. La estructura del pasillo es idéntica, es un pasillo muy estrechito, y la habitación, como vemos, pues recibe el nombre de Cámara de la Reina porque en la Edad Media, cuando comienza también a surgir muchas leyendas, ¿no? sobre el significado que pudo haber tenido la pirámide, la estructura, esa techumbre que tiene a 2 aguas, era similar a las tumbas de las mujeres, ¿no? que había en época musulmana en la Edad Media, ¿no? De ahí que se utilizara el término de Cámara de la Reina, aunque realmente no sabemos tampoco para qué servía, ¿no? En la pared norte, como vemos aquí, y en la contraria, en la pared sur, tiene estos entrantes de apenas 20 por 20 centímetros. Luego veremos algunos detalles que son los que sirvieron para ser explorados en los años 90 y en la primera década del siglo XXI, y descubrir esas puertas, ¿no? tan extrañas, tan insólitas, que supusieron pues una especie de aldabonazo, ¿no? de la Gran Pirámide, para decir todavía hay mucho que contar en relación a este monumento, ¿no? Aquí se ve un poco esa techumbre, ¿no? a 2 aguas, y en la Cámara de la Reina, en la pared, entramos por el norte, el sur, en la pared este, vemos una entrada, ¿no? también en la pared de la habitación, que se ha considerado una especie de como de serdab, ¿no? El serdab era esa habitación que en las tumbas contemporáneas de esta época servía para dejar la estatua del difunto, y que cuando los familiares o la gente pía que se acercara al cementerio pudiera dejar allí ofrendas, ¿no? Tenemos muchas veces la idea de que las tumbas egipcias eran lugares secretos, ocultos, y no, las tumbas egipcias estaban abiertas al público. Lo que estaba cerrado era el pozo o las galerías que iban a dar a las cámaras funerarias propiamente dichas, donde estaba el ajuar, las riquezas y el sarcófago, la momia de ese enterrado, ¿no? Pero yo no creo que esto sea una habitación vinculada al serdab, ¿no? de parecido, con paralelos a una mastaba, porque entendemos, ¿no? que la pirámide estaba cerrada a cal y canto y que nadie podía entrar ahí, ¿no? Hay muchas leyendas medievales, ¿no? que nos hablan un poco de que si algunos entraron y descubrieron autómatas y cosas así, pero bueno, yo creo que entran un poco más en el mundo de la imaginación, de la fantasía, de la leyenda, que de la realidad, ¿no? Y estamos viendo pues quizás el corazón, el núcleo de la Gran Pirámide, que es
la llamada cámara del rey, la cámara del sarcófago, con un sarcófago también de granito, como toda la estructura en la que está construida esta habitación, y que bueno, está inacabado, el sarcófago está inacabado y siempre la hemos conocido así, no ha habido nunca ni textos, ni ajuar, ni nada parecido. Esta es una pregunta también muy recurrente de cómo es que en las tumbas de Egipto, si vamos al Valle de los Reyes o incluso en las tumbas de la propia meseta de Giza, ¿no? La tumba de Merisang, la tumba de Gemiunu, todas tienen textos, pero cuando entramos en la pirámide no hay textos, ¿no? Y hay una teoría que explica esto y que a mí me satisface y tiene cierta lógica, ¿no? Quizás comprendemos o entendemos la Gran Pirámide como un monumento en sí, pero es cierto que no puede ser comprendido si descartamos los monumentos que tiene alrededor. Es decir, el templo funerario, la calzada, el templo del valle, sabemos que tenían textos. Sin embargo, la pirámide, que es en realidad la cámara funeraria, por así decirlo, del faraón Keops, no tiene textos, que es lo mismo. Es lo mismo que sucede cuando, por ejemplo, una de las tumbas que hay abiertas al gran público en la meseta de Giza es la tumba de Merisang. La tumba de Merisang es cierto que tiene relieves, tiene pinturas, tiene textos, pero cuando tú bajas al pozo y a la cámara funeraria, ni en ese pozo ni en la cámara funeraria hay un solo texto. Esto pues podría explicar, ¿no?, un poco el significado de por qué estas pirámides de la cuarta dinastía no tienen textos y estos aparecen en la quinta dinastía al final, ya con el faraón Unas, con ese ejemplo que encontramos en la meseta de Saqqara, ¿no? Esta fotografía la pongo porque es curiosa. Hay mucha gente que desconoce que hay dos habitaciones, dos cavidades en esta parte del suelo de la cámara del rey. Estas fotografías tienen casi 20 años. Cuando yo fui, pues estaban ahí explorando y estaban haciendo trabajos, y bueno, me gusta siempre compartirla porque mucha gente no sabe que la cámara del rey tiene por debajo otras oquedades, ¿no? Bueno, pues esta es la entrada de la cámara del rey. Vemos bloques de granito gigantescos. La puerta es más pequeña que el sarcófago, lo que ya nos está diciendo que el sarcófago fue depositado ahí durante el momento de construcción de la pirámide, y seguramente en el interior se colocaría un ataúd convencional de madera y ahí descansaría Keops, si realmente esta era la cámara funeraria donde él descansó y no la de la reina, etcétera, ¿no? Que también la llamada cámara de la reina pudo haber habido un sarcófago que se robó hace tiempo y se reutilizó en otro lugar y no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, es llamativo el hecho de descubrir estos grandes bloques de piedra en esta construcción que nos está hablando, pues una vez más, de ese trabajo de cantería tan extraordinario, porque es granito de Asuán. Algunos de estos bloques pesan más de 100 toneladas y vinieron desde la cantera de Asuán, río arriba. Pues imaginamos que siendo trasladados por embarcaciones, tal y como nos han contado, por ejemplo, los propios egipcios, ¿no? Y existe una joya, ¿no?, dentro de ese material del poco, ¿no?, que nos ha quedado de la Gran Pirámide, que es el sarcófago, pero un sarcófago que lamentablemente está inacabado, no falta el pulimento, ¿no?, por realizarse. Muchas veces hemos podido leer, ¿no?, de la exactitud, de la precisión del trabajo. El sarcófago está inacabado, no está nada pulido, no está totalmente rugoso, no está, le falta el toque final, ¿no? Pero aún así no deja de ser, pues, un lugar increíble. Hemos estado hablando de Keops todo el rato y hay mucha gente que pone en duda que Keops sea el constructor de la Gran Pirámide, ¿no? Y voy a intentar, pues, convencer, ¿no?, a los descreídos y a la gente que tiene dudas de que Keops sea el faraón. Es cierto que no hay apenas representaciones de él. Solamente tenemos esta pequeña estatuilla con el nombre de Medju. Voy a ver si el nombre de Medju aparece aquí. La descubrió Flinders Petrie en Abidos.
a finales del siglo XIX, creo que fue, y es uno de los nombres del nombre de Horus, en este caso, con esa fachada de palacio que vemos en el lateral, junto a la pierna derecha del faraón Keops, y realmente es cierto, no hay más figuras de Keops, ¿no? Por lo menos ninguna que tenga su nombre. Hay otras esculturas en Brooklyn, en Berlín, en otros museos que tipológicamente se las puede relacionar, ¿no?, con el faraón Keops, pero no tenemos esa constancia final, ¿no?, que viene dada por el nombre, por la escritura jeroglífica. Pero claro, tampoco tenemos tantas figuras, por ejemplo, de Kefren o del faraón Zoser, por ejemplo, que solo tenemos una gran estatua, o de Micerinos, o de muchísimos faraones de esta época. De Snofru, por ejemplo, apenas hay unos poquitos relieves. Es decir, no hay abundancia no solamente de figuras, sino de datos históricos. Son 30 años de reinado, lo sabemos por la mención de Heródoto y los papiros de Wadi el-Jaf, que ahora veremos, pero de lo que sucedió en esos 30 años, más allá de la construcción de la pirámide, no tenemos ni idea. No tenemos ni idea, ¿no? Y es uno de los grandes enigmas, ¿no?, que rodea al faraón Keops. Sabemos que pues, estuvo en las canteras del Sinaí, tuvo una razzia militar ahí, con los nubios en Sudán, pero poco más, ¿no? No tenemos datos como para llenar casi una página dedicada al faraón Keops, ¿no? Howard Weiss, en la década de 1830, descubrió varias marcas de cantero en las cámaras de descarga, ¿no?, que hay sobre la cámara del rey. Se le ha achacado que es una falsificación, este cartucho que estamos viendo que es una falsificación. Yo he escuchado muchas tonterías diciendo que si era hierático, y en aquella época no había hierático, que esto no es hierático, esto es jeroglífico cursivo, que hay errores gramaticales, que lo escribió mal. Bueno, todas esas teorías se van cayendo por su propio peso, ¿no?, cuando observamos detalles. El propio Richard Lepsius, por ejemplo, cuando estuvo en 1843 visitando la Gran Pirámide, copió los textos, y en ningún momento él duda de la validez y de la realidad que hay alrededor de ello, ¿no? O sea, no hay ningún error gramatical. Aquí pone Jufu perfectamente, que era el nombre que daban los antiguos egipcios al faraón Keops de los griegos. Yo he llegado a leer, ¿no?, que este primer ideograma de la derecha era un disco solar, ¿no?, pero son las 3 rayas, esto es la placenta, ¿no?, que decía Gardiner. No hay ningún problema en ese sentido. Y lo más interesante de todo es que muchos críticos se centran en la figura de este cartucho, diciendo que es falso, pero las 3 últimas cámaras de descarga, las llamadas cámaras de descarga que hay sobre la cámara del rey, están repletas de textos con los nombres de Keops. Y esto es iba a decir muy desconocido, ¿no?, o muy llamativo, ¿no? Este es otro de los nombres de una cuadrilla de obreros que reprodujo Richard Lepsius en el Deckmaler. Pero si vamos a la publicación de Howard Weiss, vemos que las cámaras están llenas de textos con los nombres. Aparece el nombre de Keops repetido hasta una 30 de veces casi, ¿no? Y en algunas ocasiones el nombre de Medju, que yo tengo dudas, pero creo que en aquella época, en el año 1836, cuando él estuvo en la meseta de Giza, no sé hasta qué punto se conocía que el faraón Keops tenía ese otro nombre en su titulatura, ¿no?, tal y como luego hemos conocido, ¿no? Pero bueno, yo creo que son pruebas más que evidentes. Además, hay detalles muy curiosos, ¿no? Algunos de los nombres, como estamos viendo aquí, se pierden entre los bloques de piedra. Es decir, yo no me veo a Howard Weiss falsificando los textos, metiendo un palitroque, el pincel entre las juntas de los bloques para rizar el rizo, ¿no? Me parece una cosa muy, muy absurda, ¿no? Y ese argumento que se ha dicho también contra Howard Weiss de que no, es que él quería tener protagonismo, ¿no?, y ser célebre por haber encontrado el nombre de Keops, y ves su publicación, que tiene por nombre una cosa tan egocéntrica como Excavaciones en Giza, no está diciendo nada del descubrimiento, y a los textos les dedica muy pocas páginas de los 2 volúmenes que tiene. O sea,
El argumento de Howard Weiss falsificó al final es porque me cae mal. Ese argumento, desde el punto de vista científico, no tiene ningún peso, ¿no? Entonces, yo creo que estas marcas de cantero son completamente reales, ¿eh? Y luego hay otro elemento que vincula y esto ya no es impepinable, ¿no? A la construcción de la Gran Pirámide con el faraón Keops, y son los papiros de Wadi el Jaf. Los papiros de Wadi el Jaf son los papiros más antiguos de la historia de Egipto, con textos, ¿eh? Aparecieron en 2013, creo que fue, Wadi el Jaf, en el Mar Rojo, y pertenecen al diario de un obrero, de un jefe de un grupo de obreros que transportaban piedras desde la cantera de Tura hasta la meseta de Giza para construir la Gran Pirámide. Ahí aparece el nombre de Jufu y de Medju, aquí lo vemos, los dos nombres, en estos papiros. Yo tuve la oportunidad de verlos cuando se exhibieron en el Museo del Cairo, pues hace prácticamente, sí, pues al año siguiente, yo creo, de ser descubiertos. Aparece la contabilidad de los bloques de piedra, de los días de trabajo, de los obreros que llevaban las piedras desde la cantera de Tura hasta la Gran Pirámide, y lo más certero, ¿no?, que nos hace vincular el punto A con el punto B, ese final de la trayectoria de la teoría que planteamos, es que precisamente aparece el nombre de el horizonte de Keops, que era el nombre con el que los antiguos egipcios llamaban a la Gran Pirámide. Nosotros decimos Gran Pirámide, la pirámide grande para ellos era la de Kefren, y nosotros, en vez de utilizar el Ajet Jufu, el horizonte de Keops, que es el nombre, ¿no?, que aparece en los papiros y el nombre con el que ellos conocían la pirámide de Keops, bueno, pues todo esto cierra el círculo, ¿no? Me decía una vez José Miguel Parra, buen amigo, perfecto conocedor del mundo de las pirámides en Egipto, que quizás esto sea a falta, ¿no?, de tener una máquina del tiempo que nos haga viajar al pasado para ver el momento de la construcción. Esto es lo más cercano que vamos a tener de ese logro, ¿no? Más cuando las fechas vinculadas al reinado de Keops, que hasta entonces solamente teníamos 23 años, aquí aparece ya el año 26 y 27. Lo que significa que nos estamos acercando mucho a esos 30 años que decía Heródoto que había reinado el faraón Keops. Pero ahí no quedan las evidencias de esas marcas de cantero, por ejemplo, ¿no?, que veíamos en las cámaras de descarga de la Gran Pirámide. Hay otras marcas que, por desgracia, se han perdido, que fueron descubiertas y publicadas en los años 50 y que estaban en la cara exterior de la pirámide, en la pared oeste, ¿no?, donde vemos la misma tipología, la misma grafía, la misma pintura que encontrábamos en las cámaras de descarga, y estoy convencido que si algún día nos da por quitar bloques de piedra del exterior de la pirámide, aparecerán nuevos grafitos, nuevas marcas de cantero en este sentido, ¿no? Estos son los pocos restos de los bloques de Tura blancos, que son precisamente los que se describen en el diario de Merer que acabamos de ver en los papiros de Wadi el Jaf, ¿no? Y los pongo a colación de que hay otro mito, ¿no?, que dice que no, que los bloques de las pirámides fueron colocados sin utilizar argamasa ni nada, pegados unos con otros y tal. Bueno, pues muchos sí y muchísimos más no. Y esa argamasa que se utilizaba como pegamento, por así decirlo, para evitar que friccionara entre ellos, tenía elementos orgánicos que se utilizaron ya en la década de 1990 para hacer las primeras dataciones de carbono 14 que se realizaron en todos los monumentos de las pirámides de Menfis, no solamente de la Gran Pirámide, sino también de Kefren, de la pirámide de Meidum, de las pirámides de Saqqara, de Abusir, de Dashur. Todas ellas fueron datadas, algunas de una forma muy, muy directa, porque, por ejemplo, en Meidum, por ejemplo, o en otras pirámides vemos restos ya de madera, ¿no?, que habían servido de estructuras de dinteles para los bloques, ¿no? Estos datos por el radiocarbono se publicaron en el año 99 en la revista Archaeology, y sorprendentemente, lo que decía antes, daban unas fechas anteriores a lo que habíamos pensado siempre.
Siempre se ha datado la Gran Pirámide en el reinado de Keops hacia el 2550, grosso modo, antes de nuestra era, pues habría que retrasarlo una media de 150 años. Es decir, el reinado de Keops en realidad tendríamos que fijarlo en el 2700 antes de Cristo. ¿Cómo rellenar todos esos años? Pues alargando los reinados de los soberanos, que de muchos ellos no sabemos absolutamente nada. Y sería factible poder realizar este tipo de ajustes, ¿no? Si hubiera dado una fecha más cercana a nosotros, ahí sí que hubiera, la arqueología ahí tendría un problema, ¿no? Porque una cosa, eso de estar acortando años cuando sabes la duración del reinado de un faraón, pues ahí crea bastantes problemas, ¿no? En esas pequeñas galerías que yo mostraba antes en la Cámara de la Reina, que salían de la pared norte y sur y que ascendían y que fueron exploradas en el siglo XIX, Wyman Dixon encontró estos elementos que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Una bola de dolerita, una especie de arpón. Bueno, esto es un bloque que se llevó a Escocia del revestimiento de la Gran Pirámide, y una regla de madera, que se había perdido. Bueno, se creía que era una regla de madera porque bueno, no se sabe para qué significaba y para qué se podría haber utilizado, y se intuyó, ¿no?, que podría ser una regla de madera. Pues bien, esta regla se perdió, al igual que había sucedido anteriormente con la bola de dolerita y ese arponcito, pero en la Universidad de Aberdeen apareció hace prácticamente un año y pico, ¿no? Dentro de una caja antigua, y ahí apareció los trocitos que quedaban de madera de esa regleta que había traído Wyman Dixon desde la Gran Pirámide. El análisis de carbono 14 fue quizás lo más sorprendente de todo, ¿no?, de esta regla. Como decía antes, el reinado tradicional del faraón Keops se suele poner entre el 2580 y 2560. Esa datación de carbono 14, publicada en Archaeology, lo retrasaba, ¿no?, hacia el 2750, y lo más sorprendente es que esa pieza de madera, si realmente es contemporánea de la Gran Pirámide, habría que datarlo en una horquilla mucho antes, ¿no?, de lo que habíamos pensado, ¿no?, entre el 3340 y el 3100 antes de nuestra era. Yo no creo que la Gran Pirámide sea tan antigua, yo no creo que el reinado de Keops haya que retrasarlo tanto. Sí que es factible, ¿no?, que se pueda retrasar 100 o 150 años. ¿Y por qué no creo que esta pieza de madera sea contemporánea? Porque seguramente podríamos entenderlo así, que era una especie como de amuleto dejado en ese espacio, ¿no?, de ese espacio cerrado, sellado de la Gran Pirámide, como un elemento sacralizado que no llegamos a comprender, pero que los arquitectos o quien fuera decidió que estuviera ahí, ¿no? Es igual que si intentamos datar un museo construido en 2022 y tiene en su interior cuadros de Velázquez, pues hay 4 siglos de diferencia, ¿no? No podemos datar el edificio construido en época contemporánea a partir de los objetos que tiene en su interior, ¿no? Esto hay que tenerlo muy presente en este sentido. ¿Hasta qué tiempo tengo, Gustavo? Enciende el micrófono, ¿lo tienes apagado? No te oigo, enciende el micrófono. Ahora. Tienes todavía 15-20 minutos, pero si quieres estar hasta las 12 de la noche, yo no tengo nada que hacer, ¿eh? Habrá que cenar, ¿no? Venga. Sí. No, sí, estaré eso, 20 minutos más y... Venga, pues estábamos viendo la Gran Pirámide, ¿no? Uno de los mayores problemas que plantea en la actualidad es cómo se construyó. Pues realmente, si me preguntan cómo se construyó, no lo sabemos. No tenemos ni idea. Es cierto que contamos con algunos elementos, sobre todo siguiendo las pistas del trabajo de los egipcios, de grafitos que han dejado en canteras, de restos de rampas, como vamos a ver ahora, etcétera, pero realmente no sabemos cómo unir todas esas piezas para que tengan un sentido, ¿no?
En un principio, Flinders Petrie habló de una única rampa, ¿no? para elevar los bloques, ¿no? Esta es una teoría que se desestimó al poco tiempo porque el propio volumen de la rampa sería mayor que el de la pirámide, ¿no? Se habló luego de rampas que nacieran de cada una de las esquinas, ¿no? Y que fueran subiendo en espiral. Bueno, pues es posible, ¿no? Se habla de una combinación o de una sola rampa que ascendiera en espiral o una combinación de una rampa recta y otra que ascendiera en espiral. Bueno, pues hay muchísimas posibilidades, ¿no? La última teoría, y que para mí tiene visos de poder ser real, ¿no? Y que te evita precisamente todo el trabajo exterior de hacer una rampa, el andamiaje, etcétera, es la que propuso Robert Houdin hace unos 10 años, 10-15 años, y es la existencia de una rampa interna. Una rampa interna que permitiría aprovechar la propia estructura del edificio a medida que iba avanzando para poder emplearla como rampa, ¿no? Como rampa natural para esta construcción. Jean Querissel, por ejemplo, un arquitecto en los años 80 o 90 creo que fue, hizo un estudio de la pirámide con unas fotografías por medio de un escáner de la pirámide y detectó una estructura en espiral en el interior que no tenía ningún sentido en aquel momento, ¿no? Pero que después de ver la teoría de Jean-Pierre Houdin, pues podría tener sentido, ¿no? El otro día hablando con José Miguel Parra, este experto en pirámides que antes comentaba, él me decía que no cree, ¿no? Que no ve viable la rampa interna por el problema de la ventilación, de la iluminación y este tipo de cosas, pero yo no le veo tanto problema precisamente por la estructura, ¿no? De dejar esos vacíos abiertos en las esquinas que permitiría perfectamente la iluminación y el movimiento del aire, ¿eh? Jean-Pierre Houdin lo tiene explicado todo muy, muy bien y bueno, es una teoría más, es indemostrable porque no podemos llegar a una conclusión definitiva, pero está ahí, ¿no? Que utilizaron rampas, a mí no me cabe la menor duda, ¿no? Han aparecido varias rampas. Esta es una rampa que hay en la esquina sureste de de la Gran Pirámide, muy cerquita de las pirámides satélite que hay. La esfinge quedaría en esa parte de aquí abajo. Aquí está el muro del Cuervo y el cementerio de los constructores y la ciudad de los constructores de las pirámides, y aquí el cementerio musulmán. Pero estos restos de rampas, hay otros en otros emplazamientos. Esta es de la cara occidental de la Gran Pirámide, son restos de rampas. Claro, ahí tienes la duda, ¿no? Y hasta cierto punto con lógica de decir, ¿esta rampa se utilizó para construir o para deconstruir, para desmantelar, ¿no? Yo no creo que se molestaran la gente que reutilizó la Gran Pirámide para utilizar las piedras. Yo no creo que se molestaran en hacer rampas para ello, ¿no? Yo creo que se subirían con unas palancas, dejarían el bloque caer y ya está, ¿no? Luego se transportaría. Es cierto que se romperían muchos, pero aunque estuvieran mellados por las esquinas, etcétera, o el canto y tal, bueno, se pueden reutilizar en muchos sentidos, ¿no? Y ya tienes ahí un poco de material en ello, ¿no? ¿Quién la construyó? Es otro de los grandes misterios que hay alrededor de la Gran Pirámide. Gemiunu, el jefe de los constructores en época de Keops, parece ser el que tiene todas las cartas para llevarse este mérito, ¿no? Lo curioso es que en su tumba, que se encuentra en el lado occidental, ¿no? de la meseta de Giza, esta mastaba tan grande, en su tumba no hay apenas ninguna mención de su biografía. En esta época los textos biográficos no son comunes, nadie poner por escrito su título, el cargo que tenía, en este caso Gemiunu, que había sido visir y también jefe de los constructores y de los trabajos realizados para el faraón Keops, que era familiar suyo también. Pues él entendió que con eso ya se podía asumir, entender todo, ¿no? Y hoy diríamos, ¿cómo no va a presumir este tío de poder hacer una construcción en este sentido? Pues
quizás porque nosotros lo vemos desde una idea presentista, ese presentismo que dice, si yo hago esto tengo que presumir y tengo que jactarme de ello, pero ellos no lo hacían. Lo mismo sucede con Imhotep, que entre sus cargos, entre los cargos de Imhotep está el de jefe de las construcciones o de los trabajos realizados para el faraón Zoser, pero él en ningún momento está hablando de ser el diseñador de la pirámide escalonada o del recinto ni nada similar, pero tenemos que sospechar que es él. Y esto no es algo que yo recuerdo hace muchos años, tuve la suerte y la inmensa fortuna de conocer a Jean-Philippe Loé en su casa de Saqqara, que me recibió muy amablemente y estuvimos charlando una mañana. Recuerdo una de las cosas que le pregunté, digo, es curioso, ¿no? Que ninguno de los grandes arquitectos, tal y como haríamos nosotros, se jacte, ¿no? Un poco de esto, pero es cierto que a lo largo de la historia de Egipto vemos la misma tónica. Cuando nosotros vamos a las tumbas de los artesanos que trabajaron, de los artistas, de los artesanos, de los artistas que trabajaron en las tumbas del Valle de los Reyes, por ejemplo, Senetjem, que sabemos que es del reinado de Seti I o Ramsés II, él seguro que fue el artista que creó esas maravillosas pinturas y relieves de la tumba de Seti I. Y en ningún momento se jacta de haber hecho nada. Él tiene el simple título de ser un artista que trabajaba en el Valle de los Reyes, durante el reinado de Seti I seguramente y de Ramsés II. Es decir, ellos no tenían el prurito, ¿no? De estar presumiendo de este tipo de acciones. En la biografía de ninguna persona encontramos este tipo de comportamiento, ¿no? Lo que nos puede explicar un poco en este sentido, ¿no? Ya para ir acabando, sobre la estructura interna de la Gran Pirámide hay mucha controversia, ¿no? La existencia de pocas habitaciones llama mucho la atención. El papiro Westcar, que es un papiro que relata en cuentos mágicos, que sabemos que es de la época Ixa, pero que seguramente por el tipo de texto fuera puesto por escrito por primera vez en el Reino Medio hacia el 2000 a.C., a su vez hace referencia a sucesos que acaecieron en el reino antiguo, durante el reinado de Snofru o durante el reinado de Keops. El cuarto relato mágico, el protagonista es Yedi, un sacerdote, que es el protagonista precisamente de mi novela, de La Pirámide Blanca. La novela gira un poco también a partir del relato del papiro de Berlín, del papiro Westcar, que se conserva en Berlín. Bueno, pues Keops lo mandó llamar porque él conocía el número secreto de habitaciones que tenía el santuario secreto del dios Thoth. ¿A qué se está refiriendo esto? No lo sabemos. Pero ¿por qué Keops quería conocer ese número secreto? Seguramente para replicarlo en su pirámide. De ahí que hay cierto halo, ¿no? de magia, de elemento que se nos escapa un poco detrás del conocimiento que tenía este personaje tan enigmático que es Yedi, ¿no? Yedi no sabemos quién es, no sabemos si es un personaje real o no. Sí que es cierto que junto a la pirámide de Meidum, construida supuestamente también por Snofru, el padre de Keops, ahí apareció la tumba de Rahotep y Nofret. Rahotep, al parecer, todo parece indicar que era hermano de Keops. Bueno, pues en su tumba, en una estela de falsa puerta, aparece algunos miembros de su familia, ¿no? Y entre ellos aparece uno de los hijos de Rahotep, es Yedi, un sacerdote. Bueno, pues quizás este mismo Yedi es el que inspiró esta historia ambientada en la época del faraón Keops. El príncipe que va a buscar y que hace conocer a su padre, el faraón Keops, que existe este tal Yedi, que conoce el número secreto de habitaciones del santuario de Thoth, es Horjedef. Horjedef está enterrado, conocemos su tumba, está enterrado en el cementerio oriental de la meseta de Giza, y hasta nosotros ha llegado, la tumba estaba completamente saqueada y ha llegado su sarcófago, ¿no? Es un sarcófago que hay mucha gente que confunde con el sarcófago de Diodefre, de Yedefra, que está mal
mal fabricado, por así decirlo, se les rompió la tapa cuando le estaban aserrando y que hoy lo podemos ver en el Museo del Cairo, ¿no? Bueno, son personajes reales, ¿no?, los que forman esta historia, ¿no?, del papiro Westcar, y posiblemente lo que cuente también tenga un trasfondo real, pero hoy este papiro Westcar lo único que podría hacernos pensar es que realmente hay más habitaciones de las que podemos imaginar, ¿no? Y así es. Antes hablaba de estos conductos que nacen de la Cámara de la Reina, se exploraron por primera vez en el siglo XIX. Wyman Dixon introdujo una varita metálica, ¿no?, para ver hasta dónde llegaba, pero se dio cuenta de que seguía avanzando la varita y no llegaba a ningún sitio, ¿no? Y en el año, Dixon encontró esta bola de dolerita y este arpón. Otra anomalía que se encontró, por ejemplo, en la cámara, en el pasillo, en este caso, de la Cámara de la Reina, por la ubicación de bloques, esto se descubrió en la década de los 70, es que al perforar, encontraron, estos son los restos de la perforación, encontraron que había pasillos paralelos, ¿no?, a la entrada de la Cámara de la Reina, ¿no? Es decir, luego en otro emplazamiento también aparecieron cámaras llenas de arena, ¿no?, que es otra posibilidad que podemos entender, ¿no? El hecho de que muchas de las partes de la pirámide en realidad están rellenas de arena, no de piedra, lo que eso facilitaría también el método de construcción. Pero lo más llamativo de todo es lo que se hizo en los años 90, cuando se exploró los pasadizos descubiertos por Dixon en el 19. Este es el robot Upu-Out. Yo tuve la oportunidad de verlo y tenerlo en mis manos en el Museo Británico hace unos años. Está en los almacenes y es una especie de joya de historia de la arqueología, ¿no? Es, pues esto sí que es mágico, ¿no? Recordad la puertecita que encontró en Rudolf Gantenbrink en el año 93 y que luego en 2002 Zahi Hawass, en una retransmisión en directo para la Fox, para National Geographic, perforó, descubriendo lo que luego ha pasado totalmente desapercibido. Primero se vio en esa retransmisión en directo una puerta y no se hizo más. Y luego, creo que fue la Universidad de Liverpool, con un robot llamado Jedi, hizo una segunda exploración y una especie de fotogrametría muy extraña del interior de esa nueva habitación. Aquí la vemos, estoy marcando con el ratón la pared frontal que se ve cuando entró el Pyramid Rover, el robot de National Geographic, y se ven esas marcas de cantero, lo vemos perfectamente con esos dibujos extraños aquí, que no sabemos lo que significa, pero que curiosamente utilizan el mismo tipo de pintura de color rojo que vemos en las cámaras de descarga y en otras marcas de cantero descubiertas en la Gran Pirámide, ¿no? Bueno, pues este descubrimiento apenas ha trascendido y es muy poca gente quien lo conoce, ¿no? Lo que nos está hablando también de ese desconocimiento que hay todavía de la Gran Pirámide. Ya lo último descubierto, el proyecto Scan Pyramids, halló este gran vacío de casi 30 metros por encima de la Gran Galería, que tendría un paralelo en la pirámide de Meidum, por ejemplo, donde sabemos que esa galería que te lleva hacia la cámara funeraria tiene una galería paralela, ¿no?, por el interior de la pirámide. Es decir, tiene su sentido, ¿no?, que existiera esta cavidad en la pirámide. Todavía se está explorando, es mucho lo que queda por hacer. Y ya como última imagen, esta estela de Montujer, un escriba de época ramésida. Esta estela la descubrió Selim Hassan en los años 30, al lado de la Esfinge. Aquí vemos la Esfinge, la vemos tal y como estaba en origen, con una escultura en la parte frontal, la barbilla, la cobra, que hoy la podemos ver en el Museo del Cairo. El nombre de la Esfinge aquí, Horem Ajet, Horus en el horizonte, y aquí el nombre del escriba, Montujer, ¿no? Lo más llamativo de todo es la primera fotografía de la Gran Pirámide y de la pirámide de Kefren, las dos pirámides que se veían desde la ubicación de la Esfinge, ¿no? Y que aparecen aquí como estos triángulos casi isósceles, no se aparecen en nada, pero sabemos que parece que son la pirámide de Keops, sería esta,
la más alejada de la Esfinge. A mí esto me parece pues como una, lo decía ahora, ¿no? Como una especie de fotografía, ¿no? Una máquina del tiempo para poder viajar a la cabeza de un egipcio y poder disfrutar de esa visión que tenía de este lugar sagrado que estoy convencido que fue algo más que una tumba, eso yo creo que no lo duda nadie. Es la tumba de Keops, no lo puede dudar nadie. Todos los textos que hay alrededor nos están hablando del lugar de enterramiento. El Mer era la palabra pirámide para los antiguos egipcios, era un sinónimo de tumba, es decir, era un lugar sagrado, era un lugar, era una tumba, pero era algo más seguro, era un lugar de peregrinaje. La orientación astronómica de los canales, como hemos visto, pues tiene también su valor, su importancia, y todo ello es un poco lo que todavía queda. Han pasado 5.000 años, pero queda mucho por aprender de la Gran Pirámide. Bueno, Gustavo, pues muchísimas gracias por todo. Hay tiempo, ¿no? Para las preguntas. Sí, sí, además hay bastantes preguntas. Pero Nacho, me has dejado con más dudas de lo que me has explicado, ¿eh? Porque... Fíjate, eso es una de las cosas que el otro día en una dedicatoria de la Pirámide Blanca le puse a un amigo, ¿no? Porque digo, estoy convencido de que esto te va a aclarar muchas cosas, pero al mismo tiempo te va a generar más dudas. Y yo es lo que realmente me apasiona del Antiguo Egipto, ¿no? Hay mucha gente que el otro día discutía yo con José Miguel Parra, ¿no? Que a él no le gusta utilizar el término misterio. Mira, tío, si no lo conocemos es un misterio, no estamos hablando de cosas raras, es una realidad. El misterio es algo innato en la investigación y en la búsqueda del ser humano. El día que conozcamos todo del Antiguo Egipto, el Antiguo Egipto se diluirá como un azucarillo y perderá su encanto. Es precisamente esa magia, ese desconocimiento lo que lo convierte en una cosa tan apasionante y tan interesante, ¿no? Pues antes de pasar a las muchas preguntas que hay de mi cosecha, te voy a hacer varias. Sí. ¿Cuándo se orientaba un monumento, en este caso una pirámide, hasta determinado sitio? Es decir, yo tengo 365 días y si lo oriento hoy, tiene una orientación distinta a mañana, pero si lo oriento a las 12 de la noche, ¿cómo se hacía eso? A ver, eso quizás no lo conoces porque por eso que decía al principio, ¿no? Que hemos perdido, yo el primero, yo salgo al campo abierto y veo las estrellas y no me... A ver, es una cosa que tampoco me ha llamado mucho la atención, ¿no? Pero soy incapaz no detecto nada, veo Orión, si acaso, por esa historia que hubo de la constelación de Orión, con la relación de las pirámides, etcétera, y el culto a Osiris, que era el Orión de los egipcios, pero poco más, ¿no? Y los egipcios eran muy observadores, como hablamos de los egipcios, pero en Mesopotamia, en Grecia, en Roma, incluso en la península ibérica, esos dólmenes que están perfectamente orientados hacia equinoccios. El equinoccio es el momento en el que el sol sale perfectamente por el este, ¿no? Y se va moviendo, va girando a un lado o a otro del horizonte, generando el solsticio de verano y el solsticio de invierno, ¿no? Pero vuelve a su punto inicial en esos equinoccios de primavera y de otoño. Bueno, pues yo lo he visto siempre mucho en muchos libros, ¿no? Creando un horizonte artificial, ¿sí? A partir del cual tú marcas el punto del extremo del sol en la salida en el solsticio y en el solsticio solsticio de verano y solsticio de invierno, y luego ves que el sol vuelve al centro, marcas el punto del equinoccio y ya tienes el este justo. A Por partir lo de que me ahí, estás diciendo, el monumento se empezaba a construir un año después de hacer estos cálculos. hombre, no, a ver, los egipcios no empezaron de cero. Es decir, no llegar. Claro, estamos hablando del año 2500, pero incluso en Playa, ese monumento megalítico que es como una especie de Stonehenge, descubierto en el desierto líbico, que es del 6000 antes de Cristo, y ya estaba perfectamente orientado a equinoccios y solsticios. Es decir, ese conocimiento de las estrellas, del movimiento de las estrellas, ya venía de antes y ellos lo heredaron, ¿no? Y lo pusieron y lo llevaron a la práctica precisamente con monumentos como este. En las fotos que tú has puesto, y todos los que hemos visitado las pirámides lo vemos,
son los bloques totalmente desiguales. Sí. Los romanos construían bloques que eran todos exactamente iguales y era muchísimo más fácil la construcción. Sí. O sea, no es lo mismo que todos los ladrillos sean distintos, que ahora tengo que buscar la posición, Sí, como jugando al porque eran Tetris. tan complicados. Bueno, esa es una pregunta que no tengo contestación para ello. Yo siempre lo he pensado, digo, bueno, Akenatón lo hizo, ¿no? Por ejemplo, con los Tálata, tú los conoces muy bien. Tener bloques del mismo tamaño te permite avanzar, y ellos también lo debieron de conocer por las construcciones de ladrillo, ¿no? De adobe, que vemos que son todos uniformes y se hacían con moldes y era más fácil. ¿Por qué los bloques cada uno es de su padre y de su madre? No lo entendemos. No, iba a decir, la respuesta fácil es decir, tiene un significado mágico, quizás para emular el mundo del caos, no sé. Pero eso de estar siempre buscando en la religión la respuesta a las preguntas que tenemos me parece también un poco absurdo, ¿no? No sabría responderte, no tengo respuesta para eso. Eh, ¿Cómo se llega a las cámaras de descarga? ¿Es un pasillo natural durante la construcción o se hizo artificialmente? No, se hizo artificialmente. Ahí Howard Weiss lo que hizo fue dinamitar. Bueno, dinamitar, no había dinamita, se utilizó pólvora, para poder romper los bloques de las enormes losas de granito. Yo nunca he estado, es el único sitio que no conozco de la Gran Pirámide. Y me apetece ir porque me gustaría verlas de cerca, ¿no? Y ver todos esos textos, pero el acceso de una cámara a otra era por medio de la pólvora. Muy arriesgado, ¿no? Porque se te podía caer todo encima y bueno, pues lo hicieron y les salió bien y por lo menos nos permite, ¿no? acceder a este lugar. Quiere decir que esos textos o marcas de cantera, de canteros, se hicieron mientras se estaba construyendo la pirámide, estaban al aire libre. Como hay bloques donde el texto está entre un bloque y otro, quiere decir que se hizo posteriormente a la colocación de los bloques. Sí, o sea, hay textos, hay algunos textos, no lo sabemos, ¿no? Hay algunos textos que son una especie como de nombre de los grupos, ¿no? Que trabajaban, están los seguidores de Keops y tal, como los grupos de obreros, y hay otras marcas donde aparece solamente el nombre de Keops, ¿no? ¿Cuándo se escribieron? Pues la verdad es que no, algunos imagino que en la propia cantera, para delimitar dónde tenían que ser colocados, pero también, por ejemplo, en los paneles que forman las capillas de Tutankamón, ahí vemos, es como los muebles de IKEA. Tiene cada panel, tiene en escritura jeroglífica, si va al norte, al sur, arriba, abajo y tal. Pero aquí no conservamos ese tipo de marcas de cantero, ¿no? Así que no desconocemos cuándo realmente se pudieron haber escrito las marcas. Ujú. Un edificio de esta complejidad o otro, algo menos complejo, ¿no necesitaría un plano? Que yo sepa, no ha llegado ningún plano de ningún edificio. No, hay a ver, los planos, los únicos que conservamos son o un papiro, por ejemplo, de la tumba no sé si es Ramsés IX o Ramsés XI, creo, que está en Turín. En el Museo de Luxor, por ejemplo, hay varios ostraca que forman un plano también de una tumba del Valle de los Reyes de época ramésida, pero intuimos que sí, tuvo que haber algún plano, esto no sé, lo que pasa es que no se ha conservado. Recuerda lo que decía antes, que los papiros de Wadi al-Jarf son los papiros más antiguos que han llegado hasta nosotros y que bueno, esa singularidad ya te está marcando y te está poniendo barreras, ¿no? A que no hay prácticamente nada de textos en papiro de esta época. ¿Qué hacían esos objetos dentro de los canales de ventilación? ¿Se cayeron durante la construcción? Es decir, yo voy siguiendo un canal y a alguien se le cae algo, pues ahí está, perdido. Bueno, en la novela yo doy una explicación que es un poco literaria, no la voy a contar, pero realmente lo desconocemos, no sabemos para qué servían. A lo mejor son instrumentos
como parecido ritual. Ahí sí que podríamos decir, al estar sellados y bloqueados en un pasadizo que no era visible, no era accesible desde el exterior, pues parecido, por ejemplo, a los pozos de fundación, ¿no? De muchas tumbas o de muchos edificios en Egipto, que se dejaba unos vasitos de fayenza con el nombre del rey de turno, y se sacralizaba, ¿no? con esas piezas, esas figuritas, ¿no? Desconocemos si esa piedra, por ejemplo, esa bola de dolerita es una especie de modelo de una de las herramientas utilizadas para el trabajo del granito, ¿no? Que sabemos que se utilizaban esas bolas por las que han aparecido en la cantera de Asuán. El arpón de cobre, desconocemos para qué servía, pero a lo mejor era también parte de un instrumental que era empleado en la construcción del monumento y fue depositado ahí, o la regla, ¿no? Que se decía que era una regla, hasta nosotros ha llegado tan deteriorada que no sabemos lo que es, pero decía, ¿no? Que podía ser una regla con, pues parece, si cada uno de estos objetos es lo que yo estoy diciendo, podría justificarse, ¿no? Que eran elementos empleados por los arquitectos, y que, bueno, pues fueron depositados ahí como una especie de ofrenda de su trabajo, por su trabajo hecho durante tantas décadas, claro. Gracias. Vamos a pasar a las preguntas que te han hecho todas las personas que te están viendo. En principio, darle las gracias a las personas que te están viendo desde Melilla, Málaga, Mijas Costa, Mojácar, León, Valencia, Barcelona, Cádiz, Sevilla, Navarra y Madrid, e internacionalmente. Los de León, los mejores. Viva León. Bueno, pues sí. Es que no voy a León, discutir entonces, contigo, sí. Soy de León, entonces tengo que presumir de que soy León. Sí. Y luego internacionalmente desde Argentina, Ecuador, Perú, Mira. Estados Unidos, desde Denver, Colorado, y desde Panamá. Fíjate, hay gente pato aquí viéndote. Mira, hay una serie de preguntas. Isabel Andrade te pregunta: ¿cómo puede relacionarse la edad de las pirámides según los papiros de Wadi el Jaraf y los pedazos de madera de la Universidad de Aberdeen, y que se podrían retrasar la edad de la pirámide más de 1000 años? Pues a ver, los textos de Wadi el-Jarf dan las fechas concretas del momento del reinado de Keops, cuando se trasladan las piedras de Tura. Las piedras de Tura son las que recubren el exterior de la pirámide. Entonces intuimos que esos 26-27 años están haciendo alusión, precisamente tiene su lógica a esos últimos años de la construcción del monumento, ¿no? Ahí yo creo que no hay duda. Lo que pasa que el papiro no ha sido datado por carbono 14, que eso sería interesante datarlo, porque podría dar una fecha, a lo mejor aproximada de cuándo, una fecha absoluta, ¿no? Prácticamente casi absoluta, de esos años 26-27 del reinado de Keops. Lo complejo y lo que descoloca a todo el mundo es la datación de los trocitos de madera de la Universidad de Aberdeen, ¿no? No hay explicación para ver que este objeto, pues, de una datación tan antigua, a no ser que sea un objeto sacralizado más antiguo y que se deposite como una ofrenda en esta mini habitación, en este pasadizo de la cámara de la reina. Pero la pregunta está ahí. No está publicado todavía, ¿eh? La egiptóloga egipcia Amira Lanadi, muy buena amiga, yo la conocí hace muchos años en el Cairo, en el Museo del Cairo, y la entrevisté precisamente al poco de aparecer la datación, y me comentaba que ella también no tenía respuesta para esto, ¿no? Que iban a realizar la publicación, que estará a punto de salir, pero que, claro, que hay que esperar un poco para intentar buscar una solución, una conclusión lógica a este enigma, claro. Alberto PG te pregunta: desde el desconocimiento, ¿implicaba mucho riesgo excavar el pasadizo que se construyó en el siglo IX o alterar de alguna forma la estructura de las cámaras? Muchas gracias. Pues no sabemos qué aspecto tenía la pirámide en aquella época, ¿no? Yo también he leído
alguna idea de que, bueno, diciendo que la galería de Al-Mamun no es una galería de entrada, sino una galería de salida. Es decir, que alguien la excavó de dentro a fuera, ¿no? No lo sé, no lo sé. Yo lo que creo es que la pirámide tiene que tener algo más. Y posiblemente la verdadera tumba de Keops todavía esté dentro en algún sitio, quizás como decía Heródoto, en esa habitación subterránea con esa isla donde estaba el sarcófago rodeado de agua, etcétera, etcétera. No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Pero seguramente el enterramiento de Keops esté en otro lugar. Que sea la galería de Al-Mamun de salida, tampoco lo entiendo yo, salida y por dónde entras, ¿no? Pero tampoco tiene mucha lógica que no fuera visible la entrada original de la pirámide, que está unos metros por encima, y ya estoy convencido de que en el siglo IX ya era visible. Entonces, no sé, hay cosas en la pirámide que no me cuadran, no me encajan, ¿no? Plantean muchos interrogantes, claro. Kirion 1 te pregunta, ¿qué ha quedado de los piramidones de estas 3 pirámides? Al igual que se conservan algunos otros como los de Dashur, ¿existe alguno de ellos de las pirámides de Giza? Gracias. No, lamentablemente no se conserva ninguno de ellos. El piramidión es el vértice, ¿no?, de la pirámide, ¿no? El que sabemos además por los textos de Abusir, que ahí apareció alguno, en el momento en que se colocaba era como el remate, ¿no?, de la finalización de las obras. En la novela de la pirámide blanca yo también lo recreo un poco, ¿no?, ese momento ceremonial de la colocación del piramidión y el final de las obras, ¿no? Pero en el Dashur, en la pirámide roja, sí que se conserva el piramidión, aunque curiosamente tiene una angulación distinta a lo que es el ángulo que tiene la pirámide. Así que no sabemos un poco si realmente pertenece a este monumento o no. Yo creo que sí, pero bueno, también es que está muy reconstruido. Está colocado en el lado oriental de la pirámide roja y lo vemos ahora entero, ¿no? Pero apareció 8 trozos y están unidos con pegamento, ¿no?, con argamasa y tal, ¿no?, para darle esa forma de piramidión. Pero lamentablemente de la meseta de Giza no ha llegado hasta nosotros ninguno de las piramidiones, de las 3 grandes pirámides, ni de las otras. Bueno, de la pequeña que apareció en el año 92, creo que fue, que la encontró Hawass, ahí sí que se conserva el piramidión, un piramidión pequeñito, pero de las otras no han llegado hasta nosotros, de las grandes. Y ORC te pregunta, ¿puedes hablar de Shaduf? Gracias. No sé qué es Shaduf, ¿eh? El Shaduf es la máquina, ¿no? Sí, el Shaduf es la máquina que utilizaban en el antiguo Egipto y que se sigue utilizando ahora. Es una máquina con un contrapeso, es Vale. un palo Sí. con un peso grande y aquí una cuerdecita con un caldero, y utilizas para llenar agua del río, y con el peso que tiene en el otro lado es muy fácil de levantar, luego lo mueves y dejas caer el agua pues en una canalización y tal. Se ha propuesto, ¿no?, esta idea porque hay representaciones en pinturas de tumbas en donde aparece el Shaduf, ¿no?, siendo utilizado en el regadío de los canales, ¿no? Pero que se utilizara para la construcción. Heródoto, según le contaron a él, decían que se utilizaron rampas y máquinas para subir los bloques de un nivel a otro. Es posible, ¿no?, que esta maquinaria estuviera relacionado con contrapesos, ¿no?, parecido a lo del Shaduf, pero lo desconocemos. María Ángeles Calmuntia te pregunta, ¿cómo se iluminaba a la hora de trabajar en el interior de las pirámides? Buena pregunta, no lo sabemos. O sea, a ver, conservamos lámparas, hasta nosotros han llegado lámparas, incluso conservamos el registro de los trabajadores, por ejemplo, en la aldea de Deria y Medina, cada vez que salía a trabajar los obreros, se llevaba una anotación casi notarial, muy estricta, del número de herramientas de cobre que llevaban, y las tenían que devolver cuando se hubieran desgastado, el número de lámparas,
todos los materiales de intendencia que se empleaban en la construcción de las tumbas quedaba registrado. Y lo que pasa es que no se nos explica, ¿no?, de qué estaban hechas esas lámparas, ¿no? Pero algunas de ellas han llegado hasta nosotros, son un simple cuenco, incluso se conserva la mecha, hay algunas de ellas que están en el Museo del Cairo, intuimos por la arqueología experimental, por ejemplo, que se podría haber utilizado algún tipo de aceite sacado también del tuétano de algunos animales que no deja hollín, ¿no? No ensucia las paredes, ¿no? Siempre pensamos cómo utilizaron, mejor dicho, cómo pintaron los antiguos egipcios en las tumbas para no dejar marcas de hollín. Y bueno, los antiguos egipcios y 15.000 años antes en la cueva de Altamira, que pintaron y no dejaron restos de hollín. Entonces, yo creo que por ahí está un poco en el tipo de combustible que se utilizó, que estudios de arqueología experimental parece que van un poco para ahí, ¿no? Con el tuétano de huesos y tal, pero realmente no lo sabemos. Kirion 1 te pregunta, hola de nuevo, entiendo que las pirámides, una vez terminada del todo, sería una estructura cerrada e impracticable desde el exterior. ¿Cómo fueron saqueadas, se sabe? Bueno, pues la inmensa mayoría de ellas yo creo que se saquearon inmediatamente después, ¿no?, del entierro. Y sobre todo en época en esos valles, ¿no?, de la historia de Egipto, los periodos intermedios. Los textos de Ipuwer, por ejemplo, en el primer periodo intermedio nos está hablando del caos que hay en la sociedad, ya no nadie respeta a nadie, y se habla también precisamente del saqueo de tumbas, de pirámides, de absolutamente todo, ¿no? Entonces es un saqueo contemporáneo, pues al igual podríamos poner el mismo ejemplo, ¿no?, de qué es lo que sucedió en un momento de revolución, en un momento convulso en el año 2011 con el asalto al Museo del Cairo. Pues que nadie controlaba, no había control de absolutamente nada, y al no haber vigilancia, al no haber policía, al no haber ningún tipo de seguridad, pues se pudo acceder a todo ello, ¿no? Pero nos lo tenemos que imaginar un poco así, ¿no? Ya la pirámide blanca, la novela empieza con el asalto precisamente a la pirámide roja de Dashur, a la entrada y al robo de la pirámide del faraón Snofru, y debía de ser algo muy, muy cotidiano, por desgracia para ellos, ¿no?, en aquella época. Pantera en Sincronía te pregunta, ¿se podría considerar que las diferentes medidas de los bloques sean debido a la reutilización, que sean procedentes de otras construcciones? Muchas gracias, saludos de Buenos Aires. Pues muy posiblemente sí, muy posiblemente sí. Hay que pensar que siempre pensamos, ¿no?, que cuando se construye una pirámide es una construcción ex novo, ¿no?, se empieza de cero, ¿no? Y muy probablemente estuviera también no solamente utilizando esa roca natural de la meseta, sino también otros edificios de las primeras dinastías que no han llegado hasta nosotros, ¿no?, y precisamente no han llegado hasta nosotros porque han desaparecido, pero desaparecido literalmente, en el sentido de que su piedra se reutilizó para la construcción de edificios posteriores, como en este caso la Gran Pirámide. Carmen G.I. te pregunta, ¿quién descubrió la entrada? ¿Esta es la única pirámide que se puede visitar? No, se pueden visitar todas las pirámides en Egipto. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, está cerrada la pirámide de Micerinos. La Gran Pirámide suele estar abierta siempre, y van cerrando intermitentemente la de Kefren y la de Micerinos, y a veces también la de Keops bueno, pues para tareas de limpieza, de restauración, de acondicionamiento, etcétera, ¿no? Y la entrada de la Gran Pirámide la conocemos tal y como está ahora desde el siglo IX, con ese acceso de Al-Mamun, que era un califa de Bagdad, que estuvo en Egipto, era un entusiasta también de la cultura de los faraones, y tenía curiosidad por saber lo que había dentro, y hizo ese agujero. Y desde entonces sabemos que ha estado abierta. Es cierto que en algunos momentos de la historia, lo vemos por los grabados de Howard Weiss del siglo XIX, o incluso amigos míos que me contaban que en los años 50, en los años 60, cuando ellos vivían en el Cairo, iban a la meseta de Giza, que era un lugar abierto, la arena llegaba casi hasta la entrada de ahora,
de la pirámide, pues algunas de estas partes estarían cubiertas, ¿no? de arena, pero no todas. Y la entrada, por donde hoy acceden los turistas, seguramente estaría visible desde ese siglo IX. José Enrique Olmos Cortés te pregunta, ¿alguna vez se ha estimado cuánto puede representar económicamente hablando una construcción semejante en la actualidad? Una serie de documentales en televisión que reproducen en la actualidad monumentos antiguos, ¿no? Y uno de ellos hace este juego. Calcula el volumen, cuántos bloques serían necesarios, de dónde los podrían mover y cuánto costaría en la actualidad en horas de trabajo, en materiales, en seguros, en todo este tipo de cosas, la Gran Pirámide. No recuerdo cuánto era, pero era un montón de millones, lógicamente, de dólares. No era un programa divertido porque, claro, traslada el concepto del trabajo de hace casi 5.000 años al presente, que es totalmente distinto, ¿no? En aquella época, pues trabajarían prácticamente de sol a sol. Es cierto que los obreros no eran esclavos, no es esa idea que se ha querido vender, ¿no? Desde el siglo XIX por esa historia bíblica, pero y estaban bien alimentados, ¿no? Y lo vemos por sus tumbas, por las ciudades donde vivían, que están cerquita de la meseta, pero en la actualidad eso costaría, pero muchísimo, muchísimo dinero, muchísimo dinero. Claro. Y ya la última pregunta que te formula Hugo Ricardo. ¿La teoría de la reflexión lumínica ha sido descartada? La teoría de la reflexión lumínica, pues no sé cuál es esa teoría. A lo mejor hace referencia Me imagino que es poner unos espejos para poder llegar la iluminación hasta el para fondo. para iluminarse. Sí, Vale, sí. Vale, a ver, los espejos que había en aquella época eran bronce bruñido, no eran los espejos de plata de ahora, ¿no? Que tienen esa patina con ese material de plata y es un espejo muy... Es cierto que se refleja bastante bien, pero no sé, no tiene la calidad de los espejos de ahora. Que lo pudieran haber utilizado en algún momento, pues es posible, ¿no? Yo recuerdo de hace muchos años, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar sobre estos temas, me llamaba la atención eso, ¿no? Por ejemplo, en la tumba de Seti I, con más de 100 metros de profundidad, con este tipo de espejos que tenían ellos, la fuente de luz cada vez se diluía más, ¿no? Y es más difícil acceder a ello, ¿no? Bueno, mejor dicho, conseguir una calidad de iluminación. Pero bueno, es factible. No hay que lo utilizaran, no lo sabemos, no han dejado constancia de ello. Ellos hablan siempre de lámparas. Entonces, como digo siempre, si ellos están escribiendo este argumento, no tenemos por qué dudar, ¿no? de que lo utilizaran y lo hicieran así. gracias. Pues muchas gracias, Nacho. Hemos llegado al final de esta tercera jornada del 18º encuentro de Egiptología. Te agradecemos tu presencia en este encuentro. Mañana jueves la conferencia será impartida por doña Fátima Agrapadín y versará sobre el templo de Devot, una historia de supervivencia. Así que les emplazo a mañana aquí en este mismo lugar, en el Museo Egipcio de Melilla, a las 8. Muchas gracias. No se vayan los que estén viendo este programa, porque ayer la conferenciante, pues Laura no Huerta. se Laura no se quiso pringar mucho en las similitudes que hay entre la religión católica actual y la antigua religión egipcia. Hay evidencias que bueno, pues no, nos dan evidencias de que algo hay entre una religión y otra. Y simplemente les he preparado una fotografía del templo de Medine Habu, el templo de los millones de años de Ramsés III, una procesión. Le he puesto una música y saquen ustedes conclusiones. Venga, pues hasta mañana.
Mahat. Y ahí, Makuma.